las puertas de las artes se te abrieron, las puertas de la pintura se te abrieron. En estos momentos me encuentro con Luis Bortolotti, pintor que está a cargo del mural que están realizando. Y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos una extraordinaria visita de un artista poblano, que es además extraordinario amigo, pues hace algunos ayeres. Pero te voy a decir algo y te voy a comentar una cosa bien interesante. Cuando una persona dedica la vida y su tiempo a las cosas que les gustan, modifica completamente la forma de ver, la forma de sentir y la forma de analizar el mundo que le rodea. Este es el caso de Luis Bortolotti, un artista mexicano, un artista plástico que también, bueno, yo te podría decir que es un pintor, un artista completamente, bajo toda la extensión de la palabra, y que modifica y cambia la manera en la que ve la vida y lo plasma de una manera bien interesante. Crea nuevamente y vuelve a hacer un concepto diferente de acuerdo a lo que él hace y entiende y percibe el mundo. Y lo percibe a partir de cuestiones oníricas, cuestiones de belleza, retratos, formas, figuras, de una técnica muy elegante, muy suave. Vamos a conocer la trayectoria, el porqué, las motivaciones y un poco, que es un mucho, de lo que trae en el arte Luis Bortolotti. Está arrancando Culturalmente Responsable TV, no te vayas. Pues muchísimas gracias por recibirnos en tu estudio. Esta es la primera parte de una serie de cortas entrevistas en donde vamos a ir conociendo un poco más de nuestro amigo Luis Bortolotti, pintor, que tiene una propuesta bastante interesante, pero la cual me parece importante conocer primero a través de su historia. Claro, Luis, bueno, pues como dices, sí, pues eres un artista joven, cabe resaltar. ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la pintura o del muralismo? Bueno, haciendo murales llevo unos 4 años, pero en la pintura llevo como 8 o 10 años casi. Y dibujando pues prácticamente toda la vida. Entonces, más bien fue eso, ¿no? Como es desarrollar una técnica al punto de que esa misma me hiciera saltar a la otra y ese mismo salto me hiciera conocer gente que me abriera más puertas luego. Pero tú tienes un estilo muy marcado, o sea, tu estilo es del detalle. O sea, te vas al detalle minucioso para darle esa forma. Yo quiero que vean esto. Entonces, este cuadro, que aparte es el original, está hecho con pluma y son puras líneas. Todos son líneas. Todos son líneas. Excepto hay algunas cosas que son garabatos. O sea, por ejemplo, lo que se ve como detalles al fondo, que se ve como la ropa tirada y así, si tú lo ves son garabatos. Pero al momento en que tú lo ves a cierta distancia, como ahorita la cámara, exacto, ya la definición del cerebro la adopta, ¿no? Exacto, pero para que vean, ese es el realismo del que hablaba Luis Bortolotti. Entonces, fíjense, en en estos ojos, que tiene la misma forma, pareciera hasta una fotografía. Y todo es rayas, todo es líneas con pluma. Todo. Es impresionante y ahorita la van a ver. ¿Por qué el mundo onírico, por qué el mundo fantástico es el que te está jalando ahorita? A mí me gusta mucho lo barroco, aparte que yo soy de Puebla. Sí, yo sé. Ahí está la catedral, que es una epítome del barroco. Como además me gusta el detalle, pues del barroco me encantaba. Yo no puedo decir que soy un artista barroco porque el barroco ya es otro tiempo. Sí, no, bueno, claro. Sin embargo, hay imágenes que el barroco nunca hubiera podido tocar, ¿no? Incluso algunos temas que antes no se tocaban. Y que ahorita yo pongo a lo mejor una monja con un tercer ojo y un demonio chino. A fin de cuentas, lo que yo quiero marcar es ya no el hiperrealismo, sino la creatividad, la forma en la que ocupas el lienzo o el papel. Claro. Y en cada detalle pues puedes meterle un poquito de significado, ¿no? Entonces tienes que estar consciente de qué le quieres meter a la obra. Y sí, y que tenga un porqué, no un para qué, no nada más Sí, por supuesto. arte vacío. No, y bueno, yo me puedo ir a un cuento de Edgar Allan Poe con esta, ¿sabes? Y claro, y es que sabes que algo que está padre en cuanto a la era en la que vivimos es la posibilidad de que tú haces un dibujo y eso lo puedes traspolar a cualquier otra cosa, ya sea a una prenda o a platos, tazas, etcétera. Pero vaya, tú puedes la imagen que antes nada más se veía única en el papel, reproducirla en masa, ¿no? Vamos a conocer un poco más a nuestro amigo Luis Bortolotti y un poco más de su obra, pero antes de ello, vamos a conocer un poco más quién es, de dónde viene. Cuéntanos, ¿eres poblano? ¿De qué parte? Pues sí, yo nací en la ciudad de Puebla, pero crecí toda mi infancia y hasta parte de la adolescencia en una localidad que está entre las dos ciudades más importantes del estado, que es Cholula y Puebla. Esta localidad es Manantiales y está a media hora entre ambas ciudades, entre Cholula y Puebla. Entonces yo crecí permeado tanto de la juventud y al mismo tiempo la excentricidad cultural que tiene Cholula en cuanto a lo arqueológico, como lo clásico y lo bello, lo barroco, lo arquitectónico que tiene Puebla Centro. Entonces como que ambas culturas han permeado en mí para darnos cuenta de esta identidad que como poblanos manejamos. Claro, Luis, pues comentar, ¿no? ¿Cuál es la importancia y relevancia de realizar este tipo de murales, pues en pueblos mágicos, y no nada más en pueblos mágicos, sino también en ciudades grandes como algunos otros colectivos lo realizan? Pues el arte en general ha sido siempre un manifiesto, una forma en la que nos comunicamos entre todos. Siento que apropiarnos de nuevo de lugares que estaban así de abandonados, digo, si recuerdas cómo estaba el lugar antes, incluso asustaba de repente de noche. Ahorita la gente viene aquí y se toma fotos con los triángulos. La imagen no está terminada y ya empieza a ser atractiva. Entonces la gente empieza de nuevo a venir a tomarse fotos y ese miedo o ese que pasaban rápido al subir se empieza a quitar. Eso también hace que la gente que a lo mejor ocupaba aquí para hacer alguna especie de malandreo o algún acto delictivo también se vea ahuyentada, ¿no? El hecho de que aquí están metiéndole pintura también significa que hay un poco más de vigilancia al respecto y eso da seguridad. O sea, finalmente esto es importante porque el muralismo hace que la gente se apropie de nuevo de lugares que a lo mejor los tenían olvidados o simplemente les da una visión nueva, no más fresca a una imagen que vemos todos los días. Yo he visto en tu obra algunas técnicas un tanto diferentes. ¿Cuál es tu técnica favorita? Gracias, pues sí, es que tengo que mencionar que cuando yo empecé a dibujar, cuando decidí que quería pintar como profesión o como oficio, sabía que tenía que prepararme, entonces descargaba los temarios de universidades de las artes de diferentes lados del mundo y yo iba estudiando sobre los temas que más me gustaban.
Y pues me di cuenta que mucho tenía que ver con la práctica y con el conocimiento empírico. Entonces me puse a practicar muchas técnicas, estuve viendo muchos videos, aprendí a dibujar técnicamente, aprendí académicamente, a mano alzada, es decir, aprendí a sacar muchas técnicas. Y finalmente me di cuenta después de aprender muchos estilos de pintura y de dibujo que seguía replicando patrones. Y es a partir de que ya conozco suficientes que empiezo a combinarlos. Y una vez que me doy cuenta que empiezo a combinar puntillismo con asurado, con no sé, cualquier tipo de efecto artístico, pues empieza a generar también la pregunta de qué soy yo capaz de generar. Si ya sé todas estas técnicas, ¿cómo puedo reinventarlas y volverlas a mi modo? Y es ahí cuando empiezo a generar yo mi propia propuesta, ¿no? Donde quiero ser muy clásico, que se vea una influencia muy académica, pero al mismo tiempo que se entienda toda esta influencia actual, globalizada y mucho más empírica. Yo te voy a decir una cosa, pocos son los artistas que pueden tener la cantidad de material para lograr hacer una exposición individual. Ha sido pesado. ¿Cuánto tiempo es el que te has llevado? Pues es que, o sea, como tal dibujando, yo creo que me tardo entre unas de 2 hasta 9 horas, dependiendo cómo sea el proyecto. Pero el punto es, ok, ¿cómo llegas a la imagen, no? Como te decía, tiene que ser algo que te inspire, que te mueva, que de repente digas, quiero dibujar un dragón, ¿y por qué el dragón? ¿Y por qué ese dragón, no? Entonces, como que puede ser más largo, entonces, ¿no? Se puede volver de unas 3, 4 días entre un dibujo al otro, ¿no? Claro. Entonces yo creo que en total, para la muestra que he trabajado ahorita, llevo por lo menos unos 4 meses trabajando para la propuesta. El blanco y el negro siempre han sido tanto de elegancia como de algo muy marcado, blanco, negro, sí o no, o sea, es algo muy contrastante. Y hoy en día, cuando todo el mundo de repente anda como en zonas grises, siento que ahorita algo así de contrastante, que es un simbolismo, el punto es generar cierto impacto. Entonces, con esa responsabilidad de yo querer hacer algo bien, tuve que esperar primero a dominar la técnica al punto en el que yo dijera, ¿sabes qué? Yo ya puedo decir, expresarme con ella. Y una vez que ya llegue a ese punto, me empiezo a decir algo, me empiezo a trabajar sobre un tema, que es el que te decía, ahorita me viene inspirando una chica, Claro. pero así como podemos trabajar sobre este tema, van a venir más y yo ya no voy a estar practicando, o sea, ya es decir algo. Pero a ver, dime una cosa, si ahorita te está inspirando de esta manera sensacional esta chica o esta experiencia de amor que tienes, ¿qué va a pasar cuando te rompan el corazón? ¿Qué vas a dibujar infierno? Una exposición más grande, es que eso es ¿Vas el a dibujar punto. qué? O sea, ¿sabes? O sea, normalmente, a mí me queda claro, el artista, y como bien lo dijiste, necesitamos la inspiración de diferentes cosas. En ocasiones puede ser una relación, en ocasiones puede ser un emprendimiento, en ocasiones puede ser un lugar, en ocasiones puede ser lo que sea, en ocasiones puede ser una tristeza o una alegría. Sería muy interesante que el infierno que pueda llegar a vivir un artista se vuelva un cielo visualmente. Es que tiene que ser siempre un cielo. Ahora, a final de cuentas, tiene que ser estética. Tiene que ser bonita, o sea, aunque sea un martirio, ¿no? O sea, ver las horas de Goya oscuras. Sí. Son espeluznantes, Sencillo. pero son hermosas. Yo me puedo percatar de manera muy personal que pues tienes un estilo bastante particular. Me gustaría que nos comentaras rápidamente, porque yo creo que hay bastante tela de donde cortar detrás de lo que es tu, pues como tal, tu historia, ¿no? ¿Cómo es que te das cuenta del estilo que pues tú quieres, pues como tal, quieres tomar, ¿no? Quieres trabajar. ¿Cómo es que te das cuenta, no? Por ejemplo, alguna obra que tú consideres sea muy particularmente algo especial para ti. Pues estás dando a una médula de artista muy importante, ¿no? Que es sobre la conceptualización de su obra, que es cómo llegó ahí y a dónde va. Y que en mi cultura poblana el barroco es muy presente y en ese aspecto el arte sacro es súper inmanente en las catedrales y en la cultura poblana. Entonces siempre crezco rodeado de rosarios, de figuras sacras, de festividades que tienen que ver con el catolicismo. Yo no puedo apartarme de esa proyección cultural que tiene para mí estas imágenes. Y hoy en día, al darme cuenta que no solo yo, sino que mi generación tienen otros valores, que estamos más globalizados, que somos más críticos, decimos, ¿cómo puedo tomar los valores que yo conozco, que son parte de mi cultura, que me dan identidad, y no solo a mí, sino a mi localidad, y cómo los presento hoy en día? ¿Cómo puedo a partir de esos valores que me inculcaron decir cómo son para mí, cómo esos valores me atañen mi día a día, en un estilo de día mucho más rítmico, mucho más activo, mucho más globalizado? Pues uno tiene que aprender a transformar la pintura y no repetir valores clásicos ni cánones ya establecidos, sino generar su propio lenguaje. Creo que finalmente la forma en la que un pintor se vuelve artístico es cuando descubre cómo transformar la pintura en un propio lenguaje. Porque la pintura no te da un lenguaje preestablecido, sino que te permite que tú te apoderes de él. No es lo mismo la forma en la que yo dibujo o pinto una flor que en la que cualquier otra persona lo hace. Podemos replicar una imagen, si eso es pintar de oficio, pero el hecho de que cualquier persona pueda dibujarte lo que sea y tú lo entiendas, ya genera que él tenga su propio lenguaje. Y a partir de que generamos un lenguaje, de que damos algo que decir y contamos y la gente se puede sentir identificada, se genera esa retroalimentación que ya genera comunicación. Y cuando un pintor genera un canal de comunicación, es decir, que a través de su propia línea de lenguaje, es decir, su propia pintura, genera un debate, genera un espacio en el que la gente se siente identificada y quiera retribuir, pues es el éxito del pintor en cuanto al reconocimiento social. El manejo de la perspectiva, ¿no? Desde dónde está ubicado el espectador para ver esa imagen así y luego el degradado encima. Claro. Eso es el trabajo que me ha costado años desarrollar. O sea, dibujar un pez o algo así, ok, pero dibujarlo con ese estilo, Con esa perspectiva, claro. las líneas no se cruzan entre sí, que es algo también que en el grabado está muy difícil de que se logre o que se haya visto antes, que llegues a esos oscuros o a esa tenebrosidad sin cruzarlas, todo es un orden. Exacto, porque al final la pintura es un orden. Al final el artista que pinta, creo, entiende, es lo que decíamos al principio, entiende el universo de una manera y para plasmarlo tienes que hacer otro universo. Y tú eres el creador de un universo a partir de una pintura, la que quieras. Y estás creando un universo a partir de un espacio físico. Para Luis Bortolotti, el pintor, ¿cuál es la mayor satisfacción en la realización de estas obras? Pues principalmente la búsqueda por plasmar y por seguir buscando espacios que den la oportunidad a los jóvenes, si es que todavía entro, a dar ideas más grandes, ¿no? A desarrollar ideas que den calidad y inspiren a la gente a hacer sus propias propuestas.
Entonces, en esa búsqueda, llegamos a que aquí están intentando abrir mucho el mercado de la cultura y del arte, recuperando zonas artísticas y culturales, y se dio la oportunidad de que viniéramos a plasmar un poquito de la cultura que ya ustedes están generando. La intención con este fondo es precisamente hacer algo llamativo a la vista, que distraiga de la obra negra que era antes el mural, y sobre esto ya plasmar las imágenes representativas, tanto de los pueblos indígenas como de los danzantes, como de los voladores que tienen aquí, que cada uno de ellos ha representado a Huachinango y a México hasta en otras partes del mundo, y pues poner un poco de esa cultura que ya hay aquí en un muro que lo exhiba todo el tiempo a toda la gente, y que sea tan, o sea, espero tener la capacidad para poder plasmar eso y representarlos como ustedes merecen. Así es. Yo creo que una de las cosas que rara la vez se pregunta es, cuéntanos tus recuerdos de en dónde fue tu formación básica, ¿no? Tu primaria, tu secundaria, si nos pudieras pasar Pues esos igual, datos. o sea, la primaria fue precisamente en una escuela que estaba más calles de mi casa, en la misma localidad, entonces los chicos que iban ahí pues todos eran igual locales, que estaban en la misma situación más o menos económica, era una escuela pública, en la secundaria fue cuando ya fue a escuelas privadas, en la preparatoria fue donde más me encontré a mí mismo y ahí se experimenta mucha libertad, entonces ahí es donde empecé a darme cuenta de que yo quería, ¿no? Porque siento que en las infancias uno está más preocupado por vivir su propia vida y experimentarla y reconocerla, y ya es en la secundaria y en la preparatoria cuando empezamos a tener estos dilemas de quién soy, hacia dónde quiero ir, ¿no? Qué es lo que yo puedo aportar hacia nuestra localidad y en qué soy bueno, en qué me gusta. Entiendo la importancia que es dentro de mi carrera, por eso me esfuerzo, pero sobre todo me llevo el conocimiento que los bailarines y los voladores, la gente de turismo me ha dado, pues con la intención de que yo pueda comprender mejor a todos ustedes y así representarlos. Es lo que me llevo de recuerdo, imágenes para mi acervo. Me sumo a esa intención y en caso de que a alguno de ustedes les guste alguna de las obras, primero las exponemos y luego se comunican con nosotros para poder pasarles directamente el teléfono de Luis Bortolotti y que les diga, porque efectivamente pues podemos adquirir la obra y digo, no sé, puede estar en cualquier lugar una pintura de Luis Bortolotti que efectivamente a futuro yo te puedo augurar que va a costar muchísimo. Inclusive, Claro. yo tengo el compromiso de que tú apoyas a un artista comprando su obra, ¿no? Pero si después, no sé, yo soy así, tienes todavía la obra en buen estado y la quieres cambiar por una que te gustó más, igual podríamos hacerlo. O si quieres que te ayude a venderla de nuevo, igual te ayudo a reposicionarla en el mercado. Porque así me ayudo yo y me ayudas tú a cuidar la obra y a que esto siga haciéndose una comunidad. ¿Cómo fue que descubres que las artes, en específico la pintura, es, pues vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Parte de, como tal, de tu vida hasta este punto? Pues tuve 3 hermanas, Ok. el único varón y el más grande. Entonces, eso quiere que no lo limitaba porque mis hermanas se podían a jugar entre ellas con las muñecas y a mí siempre me quedaba yo jugando solo en la casa, ¿no? Cuando éramos niños y pues... Entonces yo me quedaba a dibujar, yo hacía cosas que eran más como de una sola persona. Y entre eso, dibujar y leer siempre fue algo que lo que más me llamó la atención. Terminé luego siendo hasta un poco retraído en la escuela porque pues mis pasatiempos más allá de jugar con los niños era realmente estar clavado dibujando o leyendo o cosas así un poco tranquilas para lo que suelen ser los niños más desmadrosos. También tenía yo mis momentos, con tú, pero siento que siempre ganó en mí esa personalidad más taciturna y más de clavarme a las libretas y a los libros. Ok, por ejemplo, hay muchos artistas que desde pequeños, pues, con el apoyo también tanto de la familia como en el tema escolar, pueden orientar su gusto por las artes, ¿no? El tener talleres de dibujo, el, no sé, visitar quizá algunos museos. ¿Cómo fue para ti esa parte? O sea, ¿fue así de sencillo? O sea, ¿las puertas de las artes se te abrieron? ¿Las puertas de la pintura se te abrieron? Pues vamos no. a decirlo así, de par en par. Muchas gracias, no creo que haya sido un privilegiado de la pintura porque sí conozco estos casos de gente que nació en una cuna de artistas por lo que ya su camino estaba trazado. Y no, para nada, mi mamá fue una mujer trabajadora, mi papá también, en el sentido de tener un empleo y dedicarse a la familia, muy hogareños todos. Y sin embargo siempre fueron muy de lo que hagas, pero hazlo lo mejor que puedas y siempre entrega lo mejor de ti. Y en ese aspecto pues nunca me limitaron, eso sí, ella de hecho mi madre fue la primera que quería enseñarme a meter a tocar guitarra y que fuera clases de guitarra o de música. Y yo en realidad fui siempre quien decidió no apartarse de eso hasta ya más entrada a la adolescencia. Y ya cuando empecé en la adolescencia a querer experimentar con la música, me clavé mucho, me di cuenta que el arte como expresión es muy hermosa, me daba cuenta de la energía que se genera en un concierto cuando tocaba para mis amigos. Y como a mí no me gustaba bailar en ese momento, sentía que era mucho mejor ser parte de quienes estuvieran arriba del escenario. Y a partir de ahí fue cuando me di cuenta de esta dinámica social de cómo se apoya al artista y cuál es la labor del artista sobre el hecho de esparcir un poco a quien va a consumir el producto. O sea, quienes vamos a ver una obra, o quienes vamos a escuchar un concierto, quienes vamos a consumir arte, vamos con un mood precisamente de consumidores, de adquirir algo que nos haga distraernos o desfogarnos, de alguna manera acrecentar nuestro nivel espiritual o de expansión o de conocimiento. Entonces, si un artista no te da ese desfogue, si no te da esa ventana, siento que no termina de cumplir su labor social. Y es ahí cuando me doy cuenta que no solamente lo que yo hago puede ser bueno para mí, me hace sentir que encajo y me hace sentir que soy partícipe de una sociedad, sino que la misma sociedad puede verse retribuida de manera positiva a partir de eso. Y es ahí cuando decido empezar a darle un mayor enfoque hacia los dotes artísticos o sociales que pudiera yo tener con lo que sea que estuviera haciendo. Sigan fomentando el arte y la cultura en todos sus niveles, en el estilo que les corresponda, que más les gusta, cualquier evento local que tengan, recompártanlo y hagan que el arte local florezca, porque no se trata de que una persona sobresalga, sino que generar actividad artística genere un auge.